Vigilancias, seguimientos y búsquedas. 1. Introducción. En innumerables ocasiones, deberá el detective en el curso de una investigación verse precisado a seguirle los pasos a algún sujeto sospechoso. Por ello, resulta imprescindible que el alumno conozca y domine los principios básicos, las técnicas actuales y los criterios éticos y legales vinculados al seguimiento y a la vigilancia de personas. El seguimiento consiste en vigilar discretamente los movimientos, contactos y hábitos de un individuo, sin que éste advierta la presencia del investigador. Así, cuando decimos error conocido, no es error. En la técnica detectivesca se dice, vigilado avisado, detective burlado. Por lo tanto, consideramos importante que el sujeto no advierta que está bajo vigilancia. Para lograrlo, el investigador privado deberá procurar por todos los medios posibles no llamar la atención, ya sea por su vestimenta, por su actitud o por su conducta en el ambiente en que debe actuar. 2. Principios básicos de vigilancia y seguimiento. Para mayor ilustración del alumno, daremos algunos casos prácticos. Primero, si se ha de seguir o vigilar a una señora de edad madura y posición acomodada, debe procurarse que la persona que va a realizar la tarea responda por su físico, edad, vestimenta y modales, esté acorde con la categoría de la dama seguida, a punto tal que en caso de que advierta esta su presencia, lo suponga un presunto galán. Por el contrario, si ponemos en la tarea a un joven mal entrazado y de modales incultos, llamará la atención de la vigilada y le hará temer un atraco por parte de aquel ante la insistencia de la vigilancia. Es fundamental, entonces, la adaptación contextual. El perfil del detective debe corresponder al del entorno y al de la persona vigilada. Segundo, si debemos esperar la salida de una persona de un determinado lugar o domicilio, procuremos disimular nuestra presencia al ubicarnos en alguna parada de vehículos y demostremos estar impacientes observando el reloj, como a la espera de una cita frustrada. O sea, discreción absoluta, vestimenta neutra, actitud natural, conducta integrada al ambiente. Tercero, relevos periódicos. Es de buena práctica que la persona encargada de una vigilancia sea relevada periódicamente, pues la permanencia de largas horas seguidas de un mismo sujeto hace casi imposible que pase inadvertida su presencia. Cuarto, cuando tengamos necesidad de seguir a una persona, deberemos guardar una distancia prudencial de 30 a 60 metros en las calles de poco movimiento, y preferentemente por la acera opuesta a la que transita el vigilado. En las zonas céntricas de mucho tránsito, por el contrario, permanecer alejado más de 5 metros es correr grave riesgo de perder la presa. Quinto, antes de iniciar un seguimiento se debe hacer un estudio detenido del terreno, de los vehículos y medios de transporte próximos al punto de partida del sujeto, avenidas y calles principales a las cuales casi necesariamente se verá obligado a dirigirse el investigado para tomar un vehículo. Sexto, también es muy importante llevar mentalmente grabados los caracteres físicos del sujeto a vigilar para evitar el tener que consultar notas en momentos inoportunos que siempre resultan sospechosos. Debe asimismo tenerse un detalle de lo más completo posible de sus costumbres, dónde vive, si es casado o soltero, dónde come o almuerza, dónde trabaja, horario, si tiene alguna amiga, club favorito o lugar donde pasar el rato, domicilio de sus padres, hermanos, amigos íntimos, donde se viste, cuál es su peluquero, etc. No obstante, todas las precauciones que puedan tomarse, sucede a veces que el investigador privado es identificado por el sujeto vigilado, ya sea en forma ocasional o en forma provocada por el sujeto. Este entra, por ejemplo, en un subterráneo y, repentinamente, cuando la puerta empieza a cerrarse, vuelve a salir. Si alguien sale detrás de él, evidencia que un agente le está siguiendo la pista. 3. Técnicas de campo. El investigador privado que está realizando un seguimiento debe estar permanentemente alerta y seguir estas normas prácticas. Número 1.
Llevar suficiente dinero para afrontar cualquier situación de emergencia, pues el vigilado puede entrar en un teatro, restaurante, sala de espectáculos, etc., que demanden gastos extraordinarios. Número 2. Debe llevar cambio de dinero, para evitar demoras en el pago de una consumición, por ejemplo. Número 3. Si su vigilado toma un tren, ómnibus u otro vehículo colectivo, no ha podido determinar su destino, saque boleto hasta el final del recorrido. Número 4. En los bares, confiterías, restaurantes, es preferible que también se siente y haga algún consumo, ubicándose cerca de las puertas de salida y abonando su consumición cuando el mozo le traiga lo pedido. Así podrá abandonar el local sin demoras cuando las circunstancias lo requieran. Número 5. Observación indirecta. Usar reflejos en vidrieras, cámaras de celular en modo grabación, espejos retrovisores, buscando siempre que el observado se sienta vigilado en forma directa. Número 6. Si usted sigue a una persona y la ve entrar en un edificio que esté próximo a una esquina, verifique inmediatamente si el edificio tiene 2 entradas y en tal caso, ubíquese donde pueda ver ambas. Número 7. Es imprescindible en todo momento tomar nota, con reloj en mano, de la hora de entrada y la salida de una persona en un edificio. Número 8. Si usted sigue a una misma persona varios días, conocerá sus costumbres y los lugares que frecuenta, tome nota de todos sus movimientos, pues si eventualmente lo pierde, fácil le será encontrarlo nuevamente para proseguir su tarea. Número 9. Por lo general, para este tipo de trabajos deben usarse ropas oscuras, camisas lisas, sencillas, de clase y corte común, pues las ropas claras y llamativas son más notables. Número 10. Cuando siga a alguien, nunca se pare a hablar o charlar con amistosos vendedores callejeros, esto puede distraerle y hacer que usted pierda a su investigado. Número 11. Si entra en un teatro, trate de ubicarse detrás de él cuando adquiera su entrada, y pida una localidad justa detrás de la suya. Si no saca localidad numerada, trate de entrar al teatro detrás de él y ubíquese de manera que pueda observar sus movimientos mientras permanezca en la sala. Número 12. Si su hombre entra en un ascensor público, entre usted también y ubíquese en el fondo del mismo, de manera de poder salir detrás suyo, cuando lo haga él. Si el ascensor es de poco movimiento y viaja solo, no suba, es preferible que se quede abajo y calcule por el contrapeso en qué piso bajó su vigilado. Número 13. Lleve siempre en sus bolsillos algunas tarjetas comerciales falsas o un disfraz de vendedor, técnico, promotor, etc. El uso oportuno de ellas lo salvará de más de una situación comprometida, para evitar sospechas. Número 14. Si la índole del asunto lo requiere, es mejor emplear 2 investigadores privados que deberán cambiar sus posiciones constantemente y nunca deben reconocerse entre sí para evitar levantar sospechas. Número 15. En los casos que sea necesario comunicarse entre sí, deben hacerlo por señales convenidas de antemano. Tales señales pueden ser, sacar el pañuelo del bolsillo, secarse el sudor, levantar los anteojos sobre la frente, o encender un cigarrillo, de una manera previamente convenida, etc. Número 16. Utilizar auriculares discretos, aplicaciones de mensajería cifrada y geolocalización compartida, para coordinar. 4. Ámbitos de aplicación de los seguimientos. Las tareas de vigilancia responden a ciertos fines, y varias son las circunstancias en que se hacen necesarias. Veamos algunos casos. Número 1. Las grandes organizaciones, tales como bancos e instituciones industriales, hacen seguir por rutina a sus empleados, varias veces en el año, especialmente a los que manejan sumas grandes de dinero. El objeto de esto es claro, conocer sus costumbres, no solamente dentro de su trabajo, sino también fuera de él. Número 2. La conducta personal de los empleados observados puede ser objeto de seguimiento cuando así lo requiere el encargo del cliente.
Si durante la investigación el alumno detecta comportamientos que indiquen la posible participación del sujeto en actividades consideradas impropias o contrarias a los intereses del empleador, como asistencia frecuente a juegos de azar, apuestas, consumo excesivo de alcohol o conductas de índole personal que pudieran comprometer la imagen de la empresa, dicha información deberá ser comunicada al cliente de manera detallada y objetiva. Número 3. Cuando se sospecha de alguien como autor de hurtos o robos, debe vigilársele para constatar los sitios y relaciones que frecuenta, observar si gasta más de lo común, y ver si trata de negociar o desprenderse de objetos o cosas robadas. Número 4. En los casos de infidelidad comercial, los seguimientos son necesarios para establecer si un empleado tiene relaciones con firmas competidoras. Número 5. En la vida privada los seguimientos son necesarios para establecer la conducta de los hijos, del personal doméstico, de los familiares o de la pareja sospechada de engaño. 5. Redacción de los informes de seguimiento. Terminado un seguimiento, es fundamental detallar en forma clara y concisa la labor desarrollada, demostrando, cronológica y ordenadamente, las tareas efectuadas, los movimientos de la persona seguida, sus hábitos, sus costumbres, su vestimenta, los medios de transporte utilizados, las personas con las cuales tomó contacto, los lugares públicos o privados donde entró, y todo otro dato que pueda resultar interesante. Siempre incluir fechas, horarios, lugares, medios de transporte, contactos observados y actividades realizadas. Reflejar con exactitud los hechos verificables y siempre evitar interpretaciones personales. Incluir imágenes o videos, si es posible. Todo ello sin comprometer la legalidad de la recolección efectuada. 6. Búsquedas de personas. En la práctica profesional del detective, frecuentemente se le presentarán casos en que debe ubicar el paradero de personas desaparecidas. Pasando por alto los casos en que, por medio de archivos de identificación policial, registros o guías comerciales, índices telefónicos, nóminas en clubes o sociedades, se logra una rápida localización del investigado. Existen casos en que esos elementos auxiliares no son suficientes para determinar un paradero. Es muy común creer que una persona puede desaparecer sin dejar rastros, indicios, que permitan localizarla, pero la realidad es muy distinta, puesto que en más de un 80% de los casos, la labor del investigador privado se verá coronada por el éxito si sabe aprovechar los indicios reveladores. Una persona interesada en permanecer oculta puede cambiarse de apellido, hacerse la cirugía estética, cambiar su tocado o arreglo personal, pero nunca podrá cambiar o disimular lo que nosotros llamamos indicios reveladores, como ser sus preferencias literarias, su afición hacia cierto tipo de diversiones o deportes, su hobby, ya sea la filatelia, la numismática, la pasión por el ajedrez, su gusto por la buena música, su tendencia hacia ciertos tipos de trabajos manuales, etc. Todo ello permite ubicar e identificar a una persona con mucha más facilidad de lo que habitualmente se supone. Donde quiera que se halle una persona, aunque quiera ocultarse, tendrá tendencia a emplearse en el oficio o profesión que le es habitual. Como lo señala una escena icónica de una película clásica argentina. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. También es útil rastrear movimientos en redes sociales, hábitos bancarios, suscripciones o en consumos. Consultar bases de datos públicas y privadas como las guías telefónicas, los registros de clubes, las redes vecinales, todas ellas pueden resultar muy útiles. La gran mayoría de las personas no puede ocultar todos los aspectos de su vida pasada, sus intereses, costumbres y personalidad, son rastros inevitables. 7. Búsqueda con sabuesos.
Por considerarlo una especialidad muy complicada y de escasa aplicación en la vida práctica, solo damos una breve reseña sobre el trabajo con sabuesos. Es solo aplicable en casos específicos como en ámbitos rurales o en desapariciones recientes. Y aunque no es común en la práctica privada moderna, por su complejidad y costo, el alumno debe tener una noción sobre este tema. Para operar en la búsqueda con sabuesos, hay que tener lo que se llama un rastro olfatorio reciente, es decir, hay que saber por dónde ha caminado el sujeto o alguna cosa que haya tocado, como una prenda de vestir, objeto manipulado, etc., y que los perros pueden oler. Criar sabuesos es una tarea delicada. La crianza y la práctica da al sabueso formas características, nariz grande y ancha, para ventear olores. Labio colgante, para lanzar hacia arriba partículas de rastro cuando olfatea, y grandes orejas colgantes, que forman una especie de bolsa, detrás de la nariz, para atrapar el rastro cuando el perro corre, llevando la cabeza en alto. En terreno blando y húmedo, el rastro puede durar casi 2 semanas. En terreno seco y caliente, tan solo dura pocas horas. Aparentemente, parte del rastro humano penetra en la tierra, porque, cuando un sabueso sigue un rastro que no es reciente, es frecuente verlo escarbar el suelo con sus patas, oler y continuar la marcha. El común de la gente cree, o tiene una vaga idea, de que el hombre, de un modo u otro, impregna sus pisadas con el olor que le es peculiar. En realidad, el olor humano emana de toda la superficie del cuerpo y queda flotando en el aire, como una fina niebla, después de pasar esa persona. Dado que los olores son más pesados que el aire, estos luego de un tiempo van descendiendo lentamente hacia la tierra. Y por eso, los perros escarban con sus patas el suelo, para encontrar restos de esas partículas del olor. En el ámbito de la búsqueda con canes, existen 2 grandes categorías funcionales de perros utilizados en tareas de rastreo, cada una con entrenamiento específico y objetivos distintos. Uno son los perros de rastreo, que siguen el rastro de una persona viva perdida, como excursionistas, niños, personas con Alzheimer o prófugos, basándose en su olor específico, dejado ya sea en una prenda o en cualquier otro elemento personal, camiseta, almohada, etc., identificando perfectamente el olor único de ese sujeto. Y los otros son los perros de búsqueda de restos humanos, que detectan la presencia de esos restos humanos, sean recientes o en descomposición. Están entrenados para reconocer los compuestos volátiles que emanan de los tejidos humanos muertos. Es frecuente su uso en catástrofes naturales, como los terremotos, explosiones, derrumbes o en avalanchas. ¡8! Herramientas modernas de vigilancia. Número 1. El seguimiento vehicular, legalmente autorizado. Los localizadores GPS permiten conocer en tiempo real, o de manera histórica, los movimientos de un vehículo. En el contexto del detective privado, su uso debe estar respaldado por el consentimiento del propietario del vehículo, o por orden judicial, ya que instalar un rastreador sin autorización puede constituir un delito. Algunas aplicaciones legítimas son el seguimiento de vehículos corporativos por parte de empresas. Los casos donde el cliente es el titular del bien, por ejemplo, los padres sobre el auto de un hijo menor. O en los casos de investigación de adulterio o fraude laboral, cuando se tiene acceso legal al vehículo. Número 2. Las cámaras ocultas, grabadoras, aplicaciones de rastreo, siempre que estén bajo la más estricta legalidad. El uso de dispositivos de registro audiovisual es muy útil para documentar interacciones, movimientos y conductas, pero debe respetarse siempre la expectativa de privacidad. Por ejemplo, no es legal grabar dentro de un domicilio, sin consentimiento, o colocar cámaras en lugares donde se espera privacidad, como en los baños, vestuarios o en los dormitorios. Las recomendaciones que pueden darse son utilizar cámaras en espacios públicos o de acceso común.
Emplear grabadoras, solo cuando no se viole la ley local. En algunos países o provincias se permite la grabación unilateral. Quien graba, también participa en la conversación. Las aplicaciones de rastreo en celulares requieren consentimiento expreso del titular del dispositivo. Número 3. Los drones y las cámaras de largo alcance. Los drones permiten una vista aérea del entorno y pueden seguir a una persona o a un vehículo sin llamar la atención. Son útiles en terrenos abiertos, en zonas rurales o en operativos de gran amplitud. Sin embargo, su uso en zonas urbanas está altamente regulado por las autoridades aeronáuticas y de protección de la privacidad. Así que las condiciones para su uso legal son el de cumplir con las normativas de la aviación civil, altura, distancia, permisos. No sobrevolar propiedad privada sin autorización y no captar imágenes dentro de domicilios sin permiso. 4. OSINT es la sigla de Open Source Intelligence. O sea, inteligencia de fuentes abiertas. Se refiere al uso de información disponible públicamente, fuentes abiertas, para investigar a un sujeto. Esto incluye a las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Los registros públicos, propiedades, juicios, sociedades. Los sitios web personales o corporativos. Tienen la ventaja de que es completamente legal si se respetan los términos de uso de cada plataforma. Nos permite trazar perfiles psicológicos, hábitos, círculos sociales y actividades frecuentes del investigado. Su análisis puede revelar contradicciones con lo declarado por el sujeto o proporcionar evidencia de conductas sospechosas. Número 5. Reconocimiento de patrones mediante inteligencia artificial. Las herramientas basadas en IA permiten analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de conducta, rutas habituales o relaciones entre personas y eventos. Aunque todavía incipiente, en el ámbito del detective privado, comienza a usarse en agencias más avanzadas. Se utiliza, por ejemplo, en el análisis de horas y lugares donde un investigado es más activo. O se usa el cruce de geolocalización entre varias personas si se cuenta con esos datos, por ejemplo con los datos de antenas telefónicas. También saltan y se detectan los movimientos inusuales o las rutinas que se rompen repentinamente. Por supuesto que el uso de la inteligencia artificial requiere de cautela y validación legal, ya que implica procesamiento de datos personales sensibles. En la mayoría de los países, su aplicación está sujeta a las leyes de protección de datos personales y puede ser inadmisible judicialmente si se obtiene de forma irregular. Como conclusión, digamos que la incorporación de tecnología en las tareas de seguimiento amplía enormemente las capacidades del detective moderno, pero la legalidad, la ética profesional y la prudencia deben ser los ejes rectores. La herramienta, por sí sola, no garantiza éxito, es la pericia del investigador, la que transforma los datos en evidencia útil. Recordemos siempre que el detective no puede violar la privacidad ni cometer actos ilegales, aunque el cliente lo solicite. La vigilancia debe respetar la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad. Toda intervención debe ser documentada, fundada y dispuesta por encargo expreso del cliente. Siempre recomendamos contar con una asesoría legal permanente para evitar delitos como la violación de domicilio, la violación de comunicaciones o la usurpación de identidad. La vigilancia y el seguimiento son herramientas esenciales del investigador privado, pero su aplicación requiere técnica, paciencia, ética profesional y actualización constante. Me despido de ustedes, diciéndoles que el éxito radica en saber observar sin ser visto, registrar sin ser detectado y, sobre todo, actuar siempre dentro del marco de la ley.